Gloria sea al Señor. Nuevamente llegamos hasta sus hogares para que juntos alabemos el nombre del Señor y decirle: Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Desde allá, desde sus hogares, proclamen el nombre del Señor juntamente con nosotros. Y decimos: Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres Creo en ti, Jesús, y lo que tú harás en mí. Recibe en esta hora toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Padre.
Mi vida es por ti, Señor.
el Señor de la creación. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, como la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Gloria sea al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Sin Padre. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Así mismo se olvidó, tomando forma de siervo, hasta su vida entregada, en tus rayos de Hermanos, me es muy grato saludarles a través de este medio
esperando que todos estén muy bien y sobre todo sonriendo en este tiempo que pues Dios nos permite vivir. Pero sabe, precisamente que usted esté sonriendo y que a través de su sonrisa usted contagie a su familia, contagie a las personas que están en su entorno. Y bueno, también saludo a los hermanos de las Cruces, a nuestro hermano Pedro, a Lidia, a Asael, y bueno, y familiares que nos ven a través de este medio. Y sabe, ¿por qué le digo que debemos de sonreír en ese tiempo? Porque el apóstol Pablo escribe en el libro de los Romanos, en su capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y añade, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, y nos permites el poder considerar tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo tratando con nuestra vida. Señor, te necesitamos. Tú sabes que cuántas cosas necesitan ser restauradas en nuestra vida. Por ello que en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo tratando con cada uno de nosotros. Pero también te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos. Recordamos que a nivel mundial recordamos este acontecimiento del Señor Jesús. El evangelista Juan, él le dedicó 1/3 de su libro a las últimas 24 horas que Jesús pasó en la tierra. Los 5 capítulos siguientes, es decir, los capítulos 13 al 17, describen una de las escenas de este periodo. Y no hay nada parecido en estos capítulos en toda la Biblia. En su lento movimiento y en sus detalles realistas, dichos capítulos brindan una íntima descripción del más angustioso atardecer de la vida de Jesús. Leonardo da Vinci inmortaliza dicha escena en un famoso cuadro, La Última Cena, en el cual los participantes están acomodados en los costados de la mesa, como si estuvieran posando para el artista. Pero el evangelista Juan da pocos detalles físicos. En lugar de ello, él centra nuestra atención en el remolino de corrientes emocionales que hay alrededor de la mesa. Juan ilumina los rostros de los discípulos y uno casi puede ver en sus ojos cómo ellos van tomando conciencia de todo lo que Jesús les había estado diciendo. En cuanto a Jesús, como lo escribe Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Recordemos que cuando Jesús inicia su ministerio, él buscó quiénes serían sus discípulos. Hermanos, nunca antes les había hablado Jesús en forma tan directa. En esa mesa evitó las parábolas y contestó detalladamente las redundantes preguntas de los discípulos. Nunca había hablado antes tan teológicamente. Solo él reconocía plenamente
el significado de estas última noche antes de su muerte. El mundo estaba a punto de pasar por un trauma convulsivo y los 11 hombres temerosos que estaban con él eran su esperanza para este mundo. Ya Jesús estaba delegándoles la tarea de llevar el mensaje de salvación. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Juan 16:7. Pero los discípulos estaban demasiado ocupados discutiendo el significado de la palabra irse, ya que Jesús en diferentes ocasiones les había dicho que él estaría ya muy poco con ellos, que tenía que irse. Entonces los discípulos estaban muy ocupados en entender esa palabra, como para poder entender el bien que sobrevendría. No obstante, Jesús siguió explicando hasta que finalmente los discípulos dieron señales de haber entendido que el Hijo de Dios había venido al mundo para residir en un cuerpo. Ahora dejaba la tierra para volver al Padre, pero el Espíritu vendría y residiría en muchos cuerpos. Jesús parecía darse cuenta de que muchas de las cosas que él estaba diciendo no serían captadas plenamente hasta más tarde. Juan 13:7. Lucas 6:12 dice que en aquellos días él, o sea el Maestro Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. También tenemos muchas referencias al respecto, y por mencionar algunas, Mateo 14:23, Marcos 1:35-36. Estas lecturas, al revisarlas, nos lleva a darnos cuenta cómo a Jesús le interesaba mucho estar en comunión con Dios. Y bueno, viene a mi mente que ese refrán dice que no podemos dar lo que no tenemos. Bueno, no quiero decir que Jesús no tenía todo lo necesario para poder darnos, pero sí tuvo que dejar un ejemplo para que nosotros como sus hijos, como seres humanos, tendríamos que llevar a cabo esa búsqueda de Dios. Por eso vemos que a través de la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo continuamente buscaba tiempo para pasar en intimidad con el Padre. Él, Jesús, buscaba cada oportunidad para estar a solas y tener unos momentos íntimos en oración. Solo Él y su Padre. Para Jesús no había ninguna cosa o actividad que lograra sustituir su tiempo en el lugar secreto. Continuamente se apartaba de las multitudes para buscar la voluntad de su Padre. Él, Jesús, no dejaba que las ocupaciones de la vida y de su tarea lo distraera de tener un tiempo tan valioso en oración. Su agenda era manejada por su Padre. Todo lo que Jesús hacía era bajo la dirección de su Padre. Él vivía para hacer su voluntad. ¿Qué reto más grande, no les parece, hermanos? ¿Qué reto más grande para nosotros seguir las mismas pisadas de nuestro Maestro? Vemos que si Él continuamente necesitaba la dirección del Padre, ¿cuánto más nosotros? Nosotros con más razón necesitamos buscar cada oportunidad para pasar un tiempo íntimo con el Señor.
Nada, nada, por lo tanto, puede reemplazar nuestra intimidad con el Señor. Debemos orar cada mañana, cada tarde, cada noche, cada instante. Debemos buscar la voluntad de aquel que nos mantiene con el aliento de vida. Nunca olvidemos que la oración no tiene sustitutos. Todo lo que nos lleva a dejar la oración, al fin nos acorralará y nos confundirá y nos conducirá al fracaso. Hoy, más que nunca, debemos pedir al Señor que nos dé un hambre, un anhelo por su presencia, que podamos declarar lo que nos dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Oremos que cada momento que tengamos oportunidad en nuestro día, no lo desperdiciemos en cosas que nunca nos llenarán el vacío de nuestro ser. Cosas que si quizás no sean malas por sí mismas, pero al fin del día no edifican nuestra vida espiritual. Actividades que al fin del día nos dejan con un profundo vacío que solo el Señor logrará llenar. Ahora quiero invitarles a que leamos en Juan capítulo 13, y solamente quiero que leamos 2 versículos, 4 y 5. Dice de la siguiente manera: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Decía hace un momento que solamente quería considerar 2 aspectos: Jesús y la comunión con el Padre, que ya le hemos visto esa relación que él deseaba. También por eso hace un momento yo decía que no podemos dar aquello que no tenemos. Por eso nosotros necesitamos esa búsqueda del Señor para poder tener y dar. Y el siguiente aspecto que quiero que podamos ver es Jesús en comunión con sus discípulos. Veamos entonces a través de la palabra de Dios cómo Jesús preparó ese lugar, esa casa, esa mesa grande para poder estar junto con sus discípulos. De tal manera que antes de comenzar esta íntima comida con sus discípulos, Jesús les dio una lección de humildad. Por lo general, eran los esclavos quienes se ocupaban del lavado de los pies de los huéspedes. Y en este pasaje, Jesús, el huésped de honor, se viste como un esclavo y con una toalla a la cintura se pone a lavar los pies de los discípulos. Pablo elabora el significado de la servidumbre de Jesús en Filipenses 2, 5 al 11. Yo quiero invitarle para que juntos podamos leer esta porción. Filipenses 2, de los versículos 5 al 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya el profeta Isaías lo había escrito ahí en el capítulo 45, versículo 23. Escribe que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Podemos ver entonces que a Jesús le interesaba mucho el poder enseñarnos la manera, la forma en que debemos de servir. De hecho, él dijo en una ocasión que el que quisiera ser primero, él tenía que ser servidor de los demás. Y vemos cómo el apóstol Pablo, precisamente, él describe que todos podamos ser de un mismo sentir, que todos nosotros podamos tener esa mente de Cristo, el poder despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de quitar todas aquellas cosas que estorben a nuestra vida y ser humildes, de tal manera que podamos servir a los demás, servirles de una manera incondicional. Así es que a través de estos dos pasajes podemos ver cómo Jesús nos enseña a que también nosotros debemos de tener esa búsqueda de Dios para llenarnos de Él y entonces poder llevar a cabo esta tarea que tenemos también como sus discípulos y llevarla adelante. Entonces vemos esos dos aspectos. Pero ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de este tiempo que nos toca vivir? Y por lo tanto, debemos estar en casa. ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Sabe? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios porque nos permite estar en familia y muy cerquita de ellos. Este tiempo que nos ha tocado vivir, yo creo que es histórico. Jamás lo habíamos vivido. Pero es un tiempo que Dios nos permite para poder estar en familia. Pero ¿qué tenemos que hacer durante ese tiempo? Bueno, ya vimos. Jesús utilizaba un tiempo para pasar a solas con Dios, su Padre. Vemos también cómo Jesús pudo tener esa convivencia con sus discípulos.
el poder estar platicando, contestando todas sus preguntas, tener un tiempo muy especial con ellos y sobre todo el enseñarles lo que es la humildad, lo que es ser siervo. Por ello que, entonces ahora, este tiempo que estamos viviendo, ¿para qué o cómo vamos a utilizar el tiempo? ¿Cómo usted lo está utilizando? ¿Cómo lo estoy utilizando yo? ¿Cómo estamos utilizando ese tiempo? Pues este tiempo es bueno que lo utilicemos para reparar fallas como pareja. Esas fallas, esos errores, esas equivocaciones que tenemos como pareja, como esposo, como esposa, como padres, como hijos, como familia. Que este tiempo lo podamos ocupar para limar las diferencias, para limar esas asperezas, para que podamos encajar debidamente con nuestras diferencias, para que podamos acoplarnos debidamente. No se trata que nuestras diferencias sean causa de enojo, causa de iras, que nuestras diferencias sean causa de problemas y que éstas nos estén llevando a pisar fondo. No se trata de eso, se trata de poder utilizar nuestras diferencias, pero para bien propio, para disfrutar uno y otro. Por ello que es importante también que como padres podamos reconocer que tenemos errores. Muchas veces causamos problemas a nuestros hijos y no somos capaces de ir y decirles, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. Pensamos que como padres, pues no tenemos necesidad de ellos. Sin embargo, como padres, como madres, yo creo que sí tenemos que ir a nuestros hijos, de reconocer que fallamos, reconocer que nos equivocamos, y entonces tenemos que pedirles perdón. Pero también como hijos tenemos que reconocer que somos desobedientes, que no somos respetuosos, que le gritamos a nuestros padres, que no somos obedientes. Entonces, como hijos también tenemos que tomar este tiempo para poder reparar aquellos errores, aquellas equivocaciones, tanto como con papás, con mamá. De igual forma, el que podamos platicarlo como familia, cómo nos comportamos con la demás prole que tenemos, que de la demás familia que tenemos puedan darse cuenta que nosotros estamos reflejando que Cristo vive en nosotros. Entonces, yo creo que cada familia que conforma esta congregación Centro Familiar Emanuel, tenemos diferentes situaciones que vivimos. A lo mejor muchas se parezcan, muchas son diferentes, pero tenemos la oportunidad de ocupar este tiempo para poder, como familia, reparar estos daños, reparar estos errores. Otra de las cosas que tenemos que hacer, pensar en que todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que bueno, gracias a Dios nos da, debemos de cuidarlo. No vaya a ser que en determinado momento, digamos,
que no sabíamos lo que teníamos hasta que no lo hemos visto perdido. Entonces, que esto no suceda con nosotros como hijos de Dios, sino por lo contrario, que todo eso nos ayude para mejorar nuestra actitud, para mejorar nuestro carácter, entender que nuestros temperamentos pues debemos de controlarlos, no debemos de que ellos nos controlen a nosotros. Entonces debemos de cuidar lo que Dios nos dio. Y mire, este cuidado del que estoy hablando, que debemos de tener entre nosotros para vivir bien, para ser familias felices, para ser familias que hago énfasis, que podamos reflejar que Cristo vive en nosotros. Yo quiero que leamos juntos en Juan, su capítulo 17, Juan capítulo 17, su versículo 6. Fíjese el cuidado de Dios a través de su Hijo Jesús para con nosotros. Lo leemos juntos. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Esta oración de Jesús hace 2000 años la estaba haciendo por sus discípulos, por esos hombres que Dios le había dado para su cuidado. Pero sabe, Él no se olvidó de nosotros. Él por ningún motivo se le pasó, sino por lo contrario. Nos sorprendemos nosotros porque ¿cómo es posible que hace 2000 años Él ya nos estaba viendo, Él ya nos tenía en nuestra mente? Él, ese Jesús maravilloso, ya estábamos ahí en su oración. Mire, leamos el versículo 20 del capítulo 17. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es para el año 2020. Hoy, este día que estamos usted y yo viviendo. Así es que aquí también lleva implícita la tarea que el Señor nos está dejando de poder transmitir ese mensaje de salvación a las personas que no lo conocen. Yo quiero invitarle en este momento que ahí en casa, ahí donde usted está, pues no está lejos su familia, la tiene cerquita. Así es que yo quiero invitarle para que usted le abrace. Papá, abrace a sus hijos, mamá, abrácelos, abrace a su esposo, su esposa, y que en este momento juntos podamos orar a Dios y agradecerle por lo que Él nos ha dado. Oramos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor, porque podemos darnos cuenta que a pesar del tiempo, Señor, transcurrido, a pesar de las generaciones, tú nos tomaste en cuenta, Señor. Muchas gracias te damos. Muchas gracias te damos, bendito Dios, porque a través de tu Hijo Jesús, tú nos bendices, Señor. Y hoy queremos poner en tus manos preciosas nuestra vida. Queremos primeramente llevar a ti nuestra vida como sacerdotes del hogar, como padres. Señor, tenemos una grande responsabilidad. Es posible que no hayamos tomado en cuenta ese trabajo que tenemos como sacerdotes, lo hemos descuidado, pero hoy en
En esta hora, Señor, nos unimos para poder poner en tus manos preciosas, Señor, nuestra vida. Queremos, Señor, pedirte que si tenemos problemas como pareja, tú nos ayudes a resolverlos. Ayúdanos, Señor. Tenemos a través de tu palabra ejemplos para poder platicar, para poder dialogar con esposa, con esposo, el poder arreglar aquellas fallas, aquellos errores, aquello, Señor, que nos ha llevado a veces hasta tocar piso. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo dándonos esa gracia tuya para poder arreglar, Señor, aquellas cosas que han hecho estragos en nuestra pareja, Señor, y por ende, Señor, pasamos perjudicando a nuestros hijos. Queremos también pedirte como padres, Señor, a lo mejor no hemos sido esos padres capaces de enseñar debidamente a nuestros hijos, no hemos sido esos padres que no hemos tenido la atención debida y que en ocasiones, Señor, a lo mejor los hemos ofendido y nosotros no hemos reparado en ello. Se nos hace muy difícil ir a ellos y decirles que nos perdonen porque no hemos sabido ser esos padres ejemplares. Pero también como hijos, Señor, como hijos es necesario que podamos saber que nuestros hijos, que a nuestros padres debemos honrarlos, que nuestros padres debemos ser obedientes para con ellos, que debemos ser esos padres, esos hijos respetuosos. Oh, Señor, aquí está, Señor, la vida de cada uno, Señor, de hijos, hijas, que deben de ser también, Señor, enseñados por ti, pero la responsabilidad la tenemos nosotros, los padres, enseñarles, Señor, que cómo deben de conducirse en el hogar con sus amigos, allá afuera donde ellos estén. Yo te ruego, Dios mío, que tú trates con cada uno de ellos, de tal manera que tú que conoces perfectamente nuestra condición, nos ayudes, Señor, que este tiempo en el cual, Señor, nos tocó vivir esta adversidad, Señor, tú nos enseñes a disfrutarlo, Señor, y como decía hace un momento, que esto no nos lleve a estar afligidos, a tener miedo ni nada de ello, sino por lo contrario, debemos ser personas alegres, personas que podamos transmitir no alegría, sino un gozo. Mi Dios y Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quiero invitarles para que nos despidamos con este versículo de Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, no se nos olvide ese tiempo también utilizarlo para poder transmitir ese mensaje de salvación. Dios les bendiga a todos.